Buenos días, bienvenidos al servicio dominical de la Casa de Oración Jesús es el Camino. Estamos muy contentos hoy día de reunirnos con ustedes, con todos aquellos que se conecten con nosotros en esta transmisión. Hablamos de la Casa de Oración Jesús es el Camino. Le damos gracias al Señor por permitirnos este día tener el privilegio de compartir la palabra de Dios con todos aquellos que nos escuchen, la palabra poderosa de Dios. Tremendo. El Señor siempre dándonos mensajes, enseñándonos, guiándonos, siempre. El Señor dándonos luz para nuestro camino. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que nos conduzcamos en un camino de victoria, de salvación. Un camino donde Él está con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, cuidándonos, protegiéndonos. No quiere que andemos escuchando otras voces, que nos salgamos del camino. Porque Él nos ama y nos quiere cuidar, proteger. Sabe que tenemos un enemigo que nos rodea, que está al acecho, buscando a quien devorar. Pero por eso Él nos ha enviado aquí a compartir palabra de Dios con ustedes. Él nos ha enviado a dirigir a sus ovejas, para que no se descarríen, para que no se pierdan. Y para aquellas que ya se han perdido, se han descarriado, que vengan a su camino. Él siempre está dispuesto a recibirnos, siempre, siempre. Él es bueno, Él es misericordioso, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso nos ama y no nos va a dejar de amar. Le damos gracias al Señor por este privilegio. Le pedimos al Espíritu Santo que tome control sobre nosotros, sobre mí, sobre ustedes, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, que nos proteja a todos nosotros, a nuestras familias, durante este mensaje, que nos libre de todo mal, que nos libre del maligno, que nos abra el entendimiento, que quite las vendas de los ojos, que rompa todo lo que está impidiendo que sus ovejas puedan recibir el mensaje de Él, que sus ovejas puedan recibir este mensaje en sus corazones. Usted, hermano, hermana, amigo, amiga, abra su corazón al Señor, disponga su corazón, su tiempo, dele prioridad al Señor en este mensaje, no se distraiga. Dele prioridad a Él. Usted me está viendo a mí, me está escuchando a mí, pero el Señor aquí es el que me ha mandado a mí para darle este mensaje a usted. Usted dedique este tiempo al Señor, escuchando este mensaje. Es para Él, es para Él. Y Él está mirándolo, sus ojos están puestos en usted. A ver si usted realmente aprecia lo que Él tiene para usted. Si usted valora todo lo que Él ha hecho por usted. Y vamos a hablar un poco de eso. Realmente el Señor, ¿cuánto ha hecho por nosotros? ¿Cuánto? Y usted está valorando eso. Usted está reconociendo todo lo que el Señor ha hecho por usted para salvarlo, para hacer que usted se vuelva al camino. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Y tal vez ni cuenta se ha dado o ni lo reconoce. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias. Dirige este mensaje tú, Señor. Habla tú a través mío. Y tú te ruego tocando los corazones, Señor, para que esta palabra no vuelva vacía, para que este mensaje penetre en los corazones de todas las personas que lo escuchen y haya una transformación, haya un cambio, Padre, haya un cambio. En el nombre de Jesús te lo pido, Santo Padre, bendito seas. Gracias, Señor. Amén. El título de este mensaje es Naturaleza Pecaminosa. Estamos en una serie que termina el día de hoy, una serie titulada Libertad en Cristo. Y hemos hablado de la libertad, de la verdadera libertad, hemos hablado de la esclavitud, y hoy día vamos a hablar de la naturaleza pecaminosa. Fíjese, Dios quiere una iglesia totalmente fiel a Él. Dios, nuestro Padre Celestial, quiere una iglesia fiel a Él. Por eso envió el Espíritu Santo. Ya, hablemos en resumidas cuentas. ¿Para qué envió el Señor a su Espíritu Santo? Él envió a su Espíritu Santo principalmente para formar una iglesia sin mancha ni arruga, para Él. Para preparar una iglesia para su novio, para Jesús, sin mancha ni arruga. Esta iglesia, este remanente es el que va a vivir con el Padre Celestial por la eternidad. Entonces Dios está preparando, envió al Espíritu Santo para preparar, para hacer un filtro, para hacer un proceso de selección, preparación y equipamiento para su iglesia, la que va a vivir con Él por la eternidad. Y son muy poquitos pocos son. Porque realmente va a ser un
un remanente que va a ser probado hasta en el fuego. Va a pasar, va a ser expuesto a muchas pruebas, a pruebas duras, a pruebas de fidelidad, a pruebas de amor, a pruebas de fe, de resistencia. ¿Será usted, hermano, hermana, aquellos que esté dispuesto a pasar por cualquier tipo de prueba con tal de estar en el ejército de Dios, con tal de estar en el equipo de Dios, que viva con Él por la eternidad? Pues así es esto. El Señor tiene un plan, y es formar un equipo de fieles a Él, que estén dispuestos a todo, no como los ángeles que cayeron, ¿verdad? Que le fueron infieles a Él, los primeros que fueron creados, no como ellos, un gran grupo de ángeles caídos que se rebelaron a Dios y le fallaron. Dios ahora está en un proceso de selección y formación por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Nosotros también venimos de haber caído, de que nuestros antepasados cayeron en trampas, en pruebas. De modo que hoy día todos los que nacen con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza inclinada al pecado. Es como una fuerza en nuestro interior que nos impulsa a pecar. Y que muchas veces nosotros nos enfocamos en lo externo, nos enfocamos en el pecado que es lo que nosotros cometemos, ¿verdad? El hombre peca y nos enfocamos en el pecado muchas veces, pero no nos enfocamos de dónde viene el pecado. Y eso vamos a hablar hoy día. El pecado viene de la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros y que nos impulsa al hombre, a la mujer a pecar. Fíjese, le quiero presentar varios ejemplos para que se pueda entender esto de la naturaleza pecaminosa. El primer ejemplo es: imagínense que hay alguien que tiene un problema de tos, una persona que tiene una enfermedad en sus pulmones que le está generando tos, ¿verdad? Tose por la boca. Entonces, esta persona decide no volver a toser, decide no quiero toser, entonces lo que voy a hacer es voy a bloquear toda tos. Es decir, cuando venga la intención de toser, voy a cerrar mi boca y no voy a toser. ¿Esa es una solución para el problema que tiene? Pues el problema que tiene no está en la boca. O sea, la solución no es cerrar la boca para impedir que la tos salga, porque la tos viene de los pulmones. Los pulmones están generando una fuerza en su interior que impulsa a la boca a expulsar ese aire que se llama tos. La solución no es algo superficial que consiste en cerrar la boca. Hay que atacar la causa que está en los pulmones. Le voy a dar otro ejemplo. Un tumor maligno, que es un tumor que una persona tiene en su cuerpo, está identificado, allí está, tiene cierta forma de una pelotita, en fin. Ese tumor está generando un dolor, un malestar. Entonces, una forma de, digamos que esta persona lo que hace es comienza a utilizar calmantes para disminuir o impedir el dolor y el malestar. Pero con esto no está solucionando nada. Es un tumor que está generando ese dolor, ese malestar en el cuerpo, pero con calmantes para sobrellevar el dolor, no se va a solucionar el problema. El problema está en el tumor que está dentro del cuerpo. La solución, ¿cuál sería? La mejor solución sería extirpar ese tumor. Y es la fuente, la causa de lo que está generando el dolor. Atacar solamente el dolor con calmantes es atacar lo superficial. No es la solución. La solución va por ir a la causa, que es el tumor. Otro ejemplo más sería un virus, como el coronavirus, ¿verdad? Como el COVID-19, un virus. Una vez dentro del cuerpo, se propaga por todo el cuerpo. No tiene sentido atacar los síntomas, sino hay que ir a paralizar ese virus, a neutralizarlo, a atacar el virus, la fuente. No lo superficial, sino la causa, el origen. Un último ejemplo le voy a dar, uno que no tiene que ver con enfermedades.
Imagínense que el caso de un cerdito, o un chanchito, en el Perú le llamamos chanchito, un cerdito, un animal, que le gusta revolcarse, ¿verdad?, en el fango, ahí en donde está lo sucio, lo maloliente, ahí está. Ese es su ambiente y le gusta estar en ese ambiente. Su naturaleza lo lleva a estar ahí. Pero resulta que un amo lo adopta con mucho cariño a su cerdito, lo baña bien, lo perfuma, lo viste, le adorna, y ese chanchito, ese cerdito está muy bien presentadito, muy perfumado, y lo lleva a pasear. Este es el amo que ha perfumado, ha bañado a su cerdito y lo está llevando a pasear por la calle. Está muy contento con sus cerditos, todos lo ven y dicen, qué lindo ese cerdito, todos están felices. Pero ¿qué pasa si ese cerdito se encuentra por ahí en una zona fangosa, apestosa, maloliente? El cerdito se va a querer sumergir en ese fango y va a estar feliz de hacerlo, ¿verdad? Porque el cerdito no está feliz allí caminando bien perfumadito, no está, esa no es su naturaleza. Su naturaleza es allí estar en el fango, en el lodo, revolcarse, y eso es lo que quiere. Todo lo que hizo el amo por cambiarlo a él, al cerdito, no lo puede cambiar. Lo único que hizo fue cambiar lo superficial, pero no puede cambiar, no puede hacer que al cerdito no le guste lo fangoso, lo maloliente, porque esa es su naturaleza. Su naturaleza, así está por dentro, en su interior es así. Y así podríamos seguir hablando de muchos ejemplos, donde se ataca lo superficial en lugar de atacarse lo interior, el interior. Entonces, estamos diferenciando lo superficial de lo profundo, lo que está en nuestro interior. Así es el problema del pecado. El problema del pecado no se soluciona, fíjese, escúchame bien, hermano, hermana, y no me malentiendan. El problema del pecado no se soluciona tratando de dejar de pecar. Este pecado, el otro pecado y el otro pecado, porque nos estaríamos enfocando en lo superficial. El problema del pecado es causado por una naturaleza pecaminosa que el hombre tiene en su interior y que fue puesta por Satanás. Y está ahí y viene en todo ser humano que viene al mundo, viene con esa naturaleza pecaminosa que la traemos por el pecado de Adán y Eva. Es una maldición generacional que es arrastrada por todos los seres humanos y que está allí y que nos impulsa a pecar, nos impulsa a hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Puede que algún creyente diga, no, pero sí, yo he logrado dejar de pecar en esto, dejar de pecar en lo otro. Sí, puede que sí haya tenido unas victorias parciales, pero la naturaleza pecaminosa sigue ahí. Y esa naturaleza pecaminosa va a hacer que usted no pueda vencer ciertos pecados. Basta que no pueda vencer uno, para que el enemigo siga teniendo dominio sobre ese creyente. Entonces, la solución al pecado no está en atacar lo superficial, como en los ejemplos que le he dado. No está en atacar este pecado o el otro pecado, esforzándose por vencerlo. No va a poder hacerlo, simplemente no lo puede hacer. Porque es algo mayor, es algo que es más poderoso que usted. Es como que estuviéramos hechizados por algo que simplemente tiene más poder que nosotros. Y efectivamente es un poder espiritual que opera sobre nosotros. El problema está en el interior del ser humano. Ese poder esclaviza, es un poder que esclaviza, que domina. La naturaleza pecaminosa fue puesta por Satanás para dominar, para controlar al ser humano y para atarlo a pecados. Y es un poder, es una fuerza, es un poder espiritual que el hombre no puede contrarrestar. El hombre no puede contra ello. Es un poder espiritual, el hombre no tiene cómo hacerlo. De manera que el ser humano está esclavizado al pecado y no tiene salida, no tiene cómo salir de él. Está perdido, está hundido en el pecado y no tenemos cómo solucionarlo. ¿La solución cuál es? La solución sería quitar ese tumor,
sería quitar ese virus, atacar la causa y quitar la naturaleza pecaminosa, que es la que está causando el pecado. Pero nosotros no lo podemos hacer, no tenemos ese poder para hacerlo. Nosotros a lo mucho podemos intentar dejar este pecado del otro, pero la naturaleza pecaminosa sigue ahí. El generador de pecados que está en nuestro interior sigue ahí. ¿Y sabe dónde está? Está en nuestro corazón. Nuestro corazón, y cuando me refiero al corazón, me refiero a esa parte del alma donde está nuestra toma de decisiones. De ahí viene todo. La Escritura dice que del corazón mana la vida. Es de nuestras decisiones. Allí el enemigo se metió, puso ahí, dejó eso ahí, ese cáncer, ese tumor que se llama naturaleza pecaminosa en el hombre, que hace que el hombre quiera hacer, ¿qué cosa? ¿Qué cosa quiere hacer? Su voluntad. Principalmente su voluntad. El hombre hace lo que quiere, hace lo que le parece, a su manera las cosas, y no puede dejar de hacerlo. Así tiene Satanás esclavizados, atrapados a todos, a toda la humanidad. Así. Por esta razón es que el hombre no pudo vencer en el pasado la ley, no pudo vencer el pecado, no pudo obedecer la ley de Moisés. No la pudo obedecer. No pudo serle fiel a Dios. Dios hizo un pacto con su pueblo y su pueblo no pudo, porque no pudo vencer el pecado, no pudo serle obediente al Señor. Por esa razón, era necesario que viniera Jesús, era necesario que viniera un Salvador, alguien que pueda sacar esa naturaleza pecaminosa, eso que está en nosotros, en nuestro corazón, sacarlo y hacernos libres, porque para nosotros es imposible hacerlo. Entonces Dios, ante esa situación de ver a su humanidad totalmente esclavizada e imposibilitada de poder salvarse, envió un Salvador. Ese es Jesús. Jesús es nuestro Salvador que viene a quitar esa naturaleza pecaminosa. Él sí la puede quitar, porque Él venció al enemigo y tiene poder. Un poder mayor que el enemigo lo tiene Él y nadie se lo puede quitar. Ya el Señor se lo dio y Él lo tiene. Y Él es el que nos puede quitar la naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué sucede? Satanás ha engañado a toda la humanidad, todos nos ha engañado para convencernos, para hacer que nosotros, que el ser humano quiera quedarse como está. Quiera quedarse como está porque no quiere soltar su naturaleza pecaminosa, no quiere dejar esto, el otro, porque su naturaleza le impulsa a eso. La naturaleza pecaminosa hace que no querramos soltar esto, soltar el otro, y porque es parte de lo nuestro. Es un poder mayor sobre nosotros. A esta naturaleza pecaminosa en la Biblia se le conoce como la carne y también como la naturaleza pecaminosa. Y consiste en satisfacer nuestros deseos. Fíjese, la naturaleza pecaminosa o la carne se trata de que el hombre satisfaga sus deseos. Esa es la naturaleza pecaminosa. Que el hombre haga lo que quiere. Que haga las cosas a su manera. Eso es lo que busca la naturaleza pecaminosa o la carne. Busca que el hombre haga lo que quiere, que haga las cosas a su manera, que satisfaga sus deseos. Yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Esto es lo que me gusta, así me gusta que se haga. No, yo quiero ir a tal lugar, ahora me voy a ir a este otro y me voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Está haciendo lo que uno quiere, a su manera, aplicando su criterio. Esa es la naturaleza pecaminosa. Y muchas de esas cosas le encuentra justificación porque dice, pues es algo bueno, esto no tiene nada de malo, me parece bien, esto lo voy a hacer. Eso es hacer lo que uno quiere. Pensar como uno quiere. Reaccionar como uno quiere, aplicar su criterio a su manera, y eso está en el interior del hombre, en su corazón. Y no se quita porque uno se esfuerce en dejarlo, no se quita. ¿Cuál es la solución al pecado? ¿Cuál es la solución nuevamente? La solución es quitar comienza. No es todo, comienza por quitar la naturaleza pecaminosa, quitar la fuente generadora de pecado, la fábrica de pecado que ha sido puesta en nosotros.
Una fábrica de pecado ha sido puesta en nosotros que se llama naturaleza pecaminosa o la carne, que es lo que nos esclaviza a Satanás. Satanás tiene esclavizado al hombre porque tiene un agente, una aplicación metida en el hombre, un app, que es la naturaleza pecaminosa. Y eso solamente la puede quitar Jesús, como hemos dicho, el único que lo puede quitar. Cuando Jesús quita la naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo viene a nosotros. Una vez que Jesús la quita de nosotros, la saca, el Espíritu Santo viene a nosotros y comienza a morar en nosotros. A partir de ahí el creyente tiene que mantenerse alejado de las tentaciones que van a volver. Va a querer entrar nuevamente, la naturaleza pecaminosa va a querer entrar, el creyente tiene que resistirlas y entra en un pacto de fidelidad con Dios. Qué interesante, todo esto es así. Ahí recién entra en un pacto de fidelidad, en una relación de amor con Dios. ¿Por qué? Porque ha sido libre, ha sido hecho libre, le quitó el Señor la naturaleza pecaminosa y lo hizo libre. Estamos hablando de la libertad, estamos hablando de la esclavitud. El ser humano es hecho libre cuando le es quitada la naturaleza pecaminosa, cuando es echado todos los espíritus inmundos de él. Eso lo hace Jesús. De la misma manera, nosotros tenemos que ver la obediencia. La obediencia la tenemos que ver así. El ser humano no puede ser obediente, porque su naturaleza pecaminosa lo inclina a pecar, a desobedecer, a hacer su voluntad, a hacer lo que quiere. Y cuando una persona hace lo que quiere, ya está desobedeciendo al Señor. Porque nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Señor. Jesús dijo en Mateo 7:21, dijo que solamente entrarán en el reino de los cielos aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros no estamos acá para hacer nuestra voluntad, sino la de Dios, Él nuestro Creador. Les quiero dar unos ejemplos del cambio de naturaleza, de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza, o a ser libres en Cristo Jesús y a vivir conforme a Cristo en nuestro corazón. Les quiero dar un ejemplo, varios ejemplos. Un creyente tiene un familiar en casa que es malagradecido, malhumorado y desordenado. Un creyente, estamos hablando de un creyente que tiene un familiar en casa que es malagradecido, malhumorado, desordenado. Y además ese creyente tiene un vecino que es antipático, que no saluda, que habla mal de los demás y que hace ruido molestoso por las noches. O sea, tiene un familiar en casa y además tiene un vecino, ambos que tienen muchas cosas en contra, digamos. ¿Cómo reacciona ese creyente? Este creyente reacciona, y fíjese cómo reacciona usted también, pero ¿cómo reacciona este creyente? Este creyente que reacciona con malestar. Este creyente reacciona con malestar y dice, este es un malagradecido, refiriéndose a su familiar que vive con él en su casa. No voy a decir que familiares, puede ser un hermano, puede ser un hijo, puede ser un papá, su esposo, un familiar. Puede ser el abuelito o la abuelita. Y dice, este es un malagradecido o una malagradecida. ¿Cómo quisiera que se vaya de la casa? Mejor no hubiera permitido que entre en mi casa. Y se queja de su mala suerte que tiene. Se queja de lo mal que le va. Con respecto al vecino, igualmente se molesta y se queja con otras vecinas. Critica al vecino. Le pone adjetivos al vecino. ¿Sabe por qué este creyente reacciona de esa manera ante estas situaciones? Porque su naturaleza pecaminosa está en él. Porque la naturaleza pecaminosa está en él. Este es un creyente que puede que vaya a la iglesia, pero tiene la naturaleza pecaminosa en él que le hace reaccionar de esa manera, responder de esa manera, criticar, decir lo que dice, pensar lo que piensa. Pero si este mismo creyente, con estos mismos familiares en casa, con este mismo vecino antipático, si este creyente tuviera la naturaleza en Cristo, si hubiera sido libre de la naturaleza pecaminosa, reaccionaría de la siguiente manera. Cada vez que su familiar se comporta de manera malagradecida, este creyente pasará por alto ese hecho. Pasará por alto las ofensas de ese familiar que es malhumorado,
¿verdad? Y que la trata mal, pasará por alto las ofensas. Ordenará el desorden de este familiar sin molestarse y no tendrá deseos de quejarse. Y no es que se esfuerce por no quejarse, no tendrá el deseo de quejarse. Ni siquiera será necesario que tenga que perdonar a esa persona, a su familiar, porque no se habrá ofendido. No tiene que perdonarlo porque no recibe, no se ofende por lo que le dice la otra parte, ese familiar. Orará por ese familiar para que conozca a Dios, para que se pueda salvar. Tendrá misericordia de él. Por su mal comportamiento tendrá misericordia. No tendrá ninguna palabra en contra de él, ninguna crítica, ningún adjetivo. Con respecto al vecino, este creyente que sí ha sido hecho libre y que sí tiene una nueva naturaleza en Cristo Jesús, tendrá misericordia también del vecino y no le saldrá ni una sola palabra, ni una sola crítica en contra del vecino. No, lo que antes le salía probablemente antes de el cambio de naturaleza, ahora ya no le sale. Orará diariamente por ese vecino para que el Señor tenga la posibilidad de salvarse, para que el Señor le dé una posibilidad de salvarse. Eso es la diferencia de un creyente que tiene la naturaleza pecaminosa de uno que ya no la tiene, que ha sido hecho libre. ¿Se da cuenta? La naturaleza pecaminosa es el arma de Satanás para esclavizar al hombre. Es el arma de Satanás para esclavizar al hombre, para tener dominio sobre el hombre. Y el hombre no se puede librar de esa naturaleza. El hombre no solamente no quiere librarse, o sea, no quiere, pero tampoco puede librarse. Si quisiera librarse, tampoco puede. Ni quiere librarse porque de alguna manera disfruta de esa naturaleza, disfruta de lo que hace. Así es la naturaleza pecaminosa, hace que uno quiera hacer eso, aunque está opuesto a la palabra de Dios. Y cuando lo quiere dejar, no lo puede dejar. No lo puede dejar. ¿Por qué? Porque esclaviza. Esto esclaviza al hombre. Es un poder que tiene esclavizado al hombre. En Romanos 8, del 7 al 9, dice así, en el libro de Romanos 8, del 7 al 9, porque los designios de la carne, ahora sí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne, lo que la carne quiere hacer, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjese lo que dice. Todo lo que la carne quiere hacer no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse. O sea, no lo puede hacer, porque está esclavizado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces el enemigo ha puesto la naturaleza pecaminosa en el hombre, la carne, para que el hombre esté esclavizado a él, no pueda salir de eso. No puede salir, por más que quiera, no puede. Y lamentablemente ese creyente que esté en la carne no puede agradar a Dios. Porque está haciendo la voluntad del enemigo, le está obedeciendo al enemigo. A pesar de que eso que esté haciendo parezca inofensivo, a pesar de que eso no le parece que no tiene nada de malo, está obedeciendo al enemigo, porque está haciendo lo que quiere. Ahí está pecando y no puede agradar a Dios. ¿Y por qué no puede salir de esta situación? Porque está esclavo, es un esclavo. Estamos hablando de creyentes que están en esclavitud. No estoy hablando de gente de la calle, me estoy refiriendo a, evidentemente, las personas de la calle que no conocen de esto están esclavizados, pero lo peor de todo es que los mismos creyentes han caído en esto. Y están practicando pecados, han caído en práctica de pecados y son esclavos, no pueden salir de esta situación. ¿Qué pasa si un creyente en esta situación se inscribe en seminarios, en cursos, sigue diplomados, sigue maestrías? No lo sé. Aprenderá mucho acerca de muchos versículos de la Biblia aprenderá mucho, pero ese creyente sigue con su naturaleza pecaminosa ahí.
Por lo tanto, sigue con pecados. Todo lo que aprenda será un aprendizaje intelectual, mas no tendrá la revelación del Espíritu Santo. Por más que aprenda y sepa mucho, ese creyente sigue atado a pecado, sigue siendo esclavo y está más engañado que antes, porque ese creyente, como ahora ha aprendido mucho, cree que está bien con el Señor, cree que sigue a Cristo y ni una ni otra. No puede seguir a Jesús porque hay un requisito para eso que no lo está cumpliendo, no está negándose a sí mismo, no puede seguir a Jesús, no es libre, está atado creyendo que está bien con Dios por todo lo que ha aprendido. Fíjese así como cuántos creyentes están engañados, cuántos creyentes están en esta situación de creer que están en libertad y son esclavos. La mayoría, inmensa mayoría, yo le aseguro, inmensa mayoría. Y cuando hablan parecen que conocen mucho, porque saben mucho, pero siguen, su naturaleza pecaminosa está en ellos. Fíjese, la carne, que es la naturaleza pecaminosa, ¿qué busca? La carne busca quejarse, la carne se queja, la carne se victimiza, la carne se enoja cuando no lo dejan hacer lo que quiere, se enoja, se ofende cuando lo contradicen, se ofende la carne, mira la paja en el ojo ajeno, no asume responsabilidad, en cambio culpa a otros, incluso de sus faltas, culpa a otros. La carne manipula a otros para que esos hagan lo que él quiere. Manipula a otros. Quiere tener el control, quiere dirigir y no puede dejar de hacer nada de esto. No puede, por más que lo intente, no puede. No puede. Porque viene de su naturaleza pecaminosa que ha sido puesta en él. Y fíjense que estoy hablando de que hay creyentes incluso que fueron librados de esta naturaleza pecaminosa, pero le han vuelto a abrir las puertas a ella. Han vuelto a caer en las trampas y el enemigo la ha vuelto a poner. Entonces ese creyente no puede dejar esto, no puede dejar estos comportamientos que hemos dicho. Se sigue quejando, sigue victimizándose, sigue ofendiéndose, sigue mirando la paja en el ojo ajeno, sigue tratando de tomar el control de su vida. No puede cambiar, no puede. Esta es la razón, hermanos y hermanas, por la que hay muchos creyentes que asisten a las iglesias por años, pero no se ve cambio en su vida, no se ve cambio en su vida. No se ve a Cristo en ellos, a pesar de que tienen años. Se hacen llamar cristianos, tienen años en la iglesia y no se ve a Cristo en ellos. No se ve, o cuando me refiero a que no se ve a Cristo en ellos, es que no se ve ese cambio que debería haber. Porque el Espíritu Santo viene a transformar nuestras vidas, pero ese cambio no se ve en ellos. Se hacen llamar cristianos, pero no lo parecen. Se hacen llamar hijos de Dios, pero no se comportan como hijos de Dios. No se comportan como cristianos. ¿Y por qué? Porque no ha habido cambio en su naturaleza. Sigue estando la naturaleza pecaminosa ahí. Sigue el enemigo escondido ahí. En sus corazones. No pueden cambiar, son esclavos. No le dan lugar a Jesús para salvarlos, porque fíjese, tenemos un Salvador que dio su vida para darnos libertad. Dio todo para salvarnos. Él es nuestro Salvador, sin embargo, sus creyentes siguen en esclavitud. ¿Cómo se puede entender esto, hermano? ¿Cómo se puede entender esto? Porque no le dan lugar a Jesús. Jesús vino a darnos libertad, pero no le dan lugar a Jesús. ¿Por qué? Porque lamentablemente siguen volviendo a abrirle las puertas a esa naturaleza pecaminosa. Siguen abriéndole las puertas, siguen dándole lugar al diablo en su vida. Se supone que una persona que viene a la iglesia entra en un proceso de transformación a cargo del Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo es transformar nuestras vidas, hacer de nosotros nuevas criaturas, sacar lo malo y poner lo bueno, sacar las obras de las tinieblas para poner los frutos del Espíritu, hacer de nosotros discípulos de Jesús. Y un discípulo que es alguien que se comporta como Jesús, alguien que sigue los pasos de Jesús. Es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Lo dijimos al comienzo, el Señor ha mandado su Espíritu Santo a formar una iglesia sin mancha, discípulos de Jesús, limpios,
para que vivan la eternidad con el Padre Celestial. Pero esto no se está viendo en las iglesias están llenas, pero de gente que no se ve el cambio, no se ve a Cristo en sus vidas. Jesús vino a cambiar nuestras vidas, hermanos. Jesús no vino a que usted siga viviendo más feliz como usted está. No, Jesús vino a cambiar su vida. ¿Me está escuchando bien? Jesús ha venido a cambiar su vida. Yo le pregunto, ¿su vida ha cambiado significativamente desde que ha conocido a Jesús? Significativamente, porque Jesús ha venido a cambiar por completo su vida. Por completo. Jesús ha venido a darnos una nueva vida, pero para eso Jesús tiene que sacar de nosotros, de nuestro corazón, sacar nuestro corazón y ponernos un nuevo corazón. Tiene que sacar la naturaleza pecaminosa para darnos una nueva vida. El cambio, lo que Jesús viene a hacer, comienza por cambiar, por quitarnos la naturaleza pecaminosa. Y allí nos hace libres. Allí comienza lo que se llama el nuevo nacimiento. Recién nacimos, recién nacemos, recién comienza su vida en Cristo. Recién, cuando le es quitada la naturaleza generadora de pecado, la naturaleza que lo ata al pecado. Cuando le es quitada a usted ese tumor, ese virus que lo ha venido contaminando de nacimiento. A esto le llamamos nuevo nacimiento. Viene la nueva vida, es el comienzo de la nueva vida en Cristo. Jesús es la vida. La vida entra en uno y comienza la nueva vida. La Escritura dice que la vida está en el Hijo. Cuando Jesús entra en nosotros, recién comienza la vida. Fíjese, ahí recién se habla de que uno recibe a Cristo. Ahí recién. No es cuando uno dice, te recibo, Señor, pero siguen pecados. No, es cuando realmente la naturaleza pecaminosa es sacada por voluntad de nosotros, porque nosotros le pedimos al Señor y decidimos que Él lo haga. Con todo nuestro corazón renunciamos a todo lo que tiene que ver con la carne, con el mundo, con los deseos, con mi voluntad. A partir de ahí recién el Hijo entra a morar en nosotros y comienza el nuevo nacimiento, comienza la nueva vida y recién aquí podemos seguir a Jesús. Recién. Porque recién somos libres. Antes no podíamos porque éramos esclavos. No se podía. ¿Cómo vamos a seguir a Jesús si estamos atados al enemigo? No se puede. Jesús tampoco va a enviar a su Espíritu Santo y poner el Espíritu Santo en alguien que tiene puertas abiertas a Satanás, que vive con Satanás, que le da lugar al diablo en su vida. No se puede, no lo va a hacer. No funciona así. Pero si la naturaleza pecaminosa sigue en la persona, por más palabra que conozca, por más que se escriba en seminarios, en cursos, en diplomados, por más que se esfuerce en dejar de pecar, no habrá cambio sustancial en el creyente. No habrá. Puede pasar años, puede pasarse la vida entera y sin conocer a Jesús. Lamentablemente sin conocer a Jesús. Mientras la naturaleza pecaminosa siga ahí, ella genera pecado, abre puertas. Y el enemigo es experto en hacer que el hombre siga unido a la naturaleza pecaminosa. Lo ha logrado, es algo que atrae mucho al hombre. El enemigo con esa naturaleza pecaminosa tiene poder sobre el creyente. Amén. Por lo tanto, por eso es que Dios, al ver esta situación en el hombre, la Escritura dice en Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que envió al Salvador al mundo. Envió al libertador al mundo y le dio la misión. Jesús le habrá dicho, ¿verdad? Jesús, necesito que vayas a dar libertad a mi pueblo, que está totalmente atado al pecado y no tiene cómo salir. Necesito que te sacrifiques por ellos y pagues por todos sus pecados de ellos. ¿Qué tal misión, hermano? ¿Qué tal misión? Por nosotros. Por eso, hermanos, sabiendo que tenemos un Salvador que dio su vida por nosotros para hacernos libres, hermanos, libres de esto horrible que es la naturaleza pecaminosa que nos tenía condenados al infierno, hermano. La naturaleza pecaminosa tiene condenado a toda la humanidad al infierno. Toda la humanidad. Solamente se salvan aquellos que renuncien a ella y que se mantengan en libertad. Solamente. Pero el enemigo se encarga incluso
de que aquellos que ya renunciaron a la naturaleza pecaminosa y le dijeron sí a Jesús, el enemigo se encarga de hacerlos caer nuevamente y hacerlos volver, y vuelve a poner la naturaleza pecaminosa más pecaminosa que antes, más engañosa que antes, más peligrosa. Fíjese qué dice en Marcos 7, 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Salen de dónde? Del corazón. ¿De cuál corazón? Contaminado, del corazón contaminado con la naturaleza pecaminosa. Ese corazón tiene que ser cambiado, tiene que ser retirado. Así no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, una conclusión a la que quiero llegar es la siguiente, porque a mí me lo han dicho más de una vez, que no se puede dejar el pecado. No lo puedo dejar, me han dicho, no lo puedo dejar, entonces seguiré así pues, no lo puedo dejar. O sea, como que el hombre se resigna a ese estado. No entiende que no es tratar de dejar el pecado, no va por ahí. No se soluciona si usted busca de dejar este pecado, dejar el otro, pues no lo va a poder hacer. Todo lo que hemos dicho, no se puede dejar de pecar. La solución para el pecado es que renunciar a esa naturaleza pecaminosa, para que el Señor la pueda sacar. Jesús, la única forma de sacar esa naturaleza pecaminosa, de quitarla, es cuando nosotros le abrimos nuestro corazón y le permitimos que Él la saque. Nosotros, usted y yo, tenemos decisión sobre nuestro cuerpo, sobre nosotros, sobre nuestra vida. Nosotros decidimos sobre la vida que nos ha dado el Señor. Nosotros decidimos y tenemos que abrirle la puerta al Señor, a Jesús, para que Él entre y saque esa naturaleza pecaminosa. Él no la va a poder hacer, Él no la puede hacer sin nuestra voluntad. Él no lo hace por la fuerza, digamos. Nos ha dado libre albedrío a nosotros para elegir nuestro camino. Para que el Señor Jesús pueda quitar esa naturaleza pecaminosa, porque Él vino para eso. Él se sacrificó para eso, para darnos libertad. Pero esa es su parte del pacto. Él ya la hizo. Ya dio la victoria. Él hizo todo. Falta nuestra parte del pacto. En este aspecto, ¿no? En este tema. Nuestra parte del pacto, en este caso, es abrirle el corazón, nuestro corazón, y permitir que Jesús entre y haga lo que quiere, limpiarnos todo. Él sabe lo que tiene que hacer, Él sabe qué hacer. Echar fuera esa naturaleza pecaminosa, Él la saca y echa fuera todo espíritu inmundo. Pero no lo puede hacer si ese creyente se reserva ciertas habitaciones en su corazón para mantener ciertas áreas bajo su control. No, entonces no le está dando todo su corazón. Entonces el Espíritu Santo no puede obrar. Jesús no puede entrar y limpiar todo, no lo puede hacer. Nosotros somos los que impedimos, muchas veces, no, siempre somos los que impedimos la labor del Espíritu Santo. Nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente ya lo hizo? Una vez lo hizo y le abrió el corazón al Señor, y el Señor entró y limpió todo, sacó la naturaleza pecaminosa, puso su Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios. Ese creyente comenzó bien, pero lamentablemente no fue vigilante, se descuidó. ¿Qué pasó? Abrió puertas al enemigo y el enemigo nuevamente entró. Y ahí viene, ¿qué hace lo que el enemigo? Cuando el enemigo entra, otra vez vuelve a poner la naturaleza pecaminosa, pero esta vez con más candados, con más fuerza. Se asegura para que este creyente no vuelva a ser libre. Entonces estamos hablando ahora, en este segundo caso, de cómo un creyente puede perder la libertad. Habiendo sido hecho libre, ¿cómo puede perder la libertad tan preciosa, tan maravilloso, que es de ser esclavo a ser libre? ¿Cómo puede volver a caer en esclavitud? Gálatas 5:1, el apóstol Pablo advierte, no pierdan su libertad, más cuidado, dice, no sea que pierdan su libertad y vuelvan a caer en esclavitud. Cuidado, mucho cuidado. Gálatas 5:1, ¿cómo se puede perder la libertad? ¿Sabe qué? Hemos hablado de conceptos grandes. Libertad, un concepto muy amplio, muy grande. Esclavitud, otro concepto muy grande. Naturaleza pecaminosa, conceptos muy grandes. Esto, ¿saben qué se pierde?
se va perdiendo la libertad con cosas pequeñitas, con cosas puntuales. Y a eso quiero ir a estos ejemplos ahora. ¿Cómo un creyente puede perder la libertad tan valiosa? El enemigo comienza a robar en cosas pequeñitas. Por ejemplo, cuando un creyente se enoja con alguien, se enoja. Ese creyente es un creyente libre, ha sido liberado por el Señor, está andando bien en el Señor y el creyente se enoja con alguien, por A o B. Y ese creyente se justifica, su reacción de enojo se justifica. Y dice, no, es que mira lo que ha dicho, mira lo que me ha hecho, ¿cómo es posible? ¿Qué mal me trató? Está muy mal eso, se enoja con él. Justifica su reacción, culpa a la otra parte, señala la falta de la otra parte. Mira, esto, hizo lo otro, no hizo, dijo esto, no dijo, lo culpa al otro. Y así se va a dormir, con eso. Y al otro día como si nada, ya se olvidó, está en otras cosas, en fin, y lo dejó ahí. Ese creyente no está cumpliendo lo que dice en Efesios 4:29, cuando dice, no, que tu enojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dé lugar al diablo, dice. Ese creyente dio lugar al enojo y se quedó, se puso el sol y él seguía enojado. No confesó su pecado, ahí está su problema, no confesó su pecado, no fue temeroso de Dios y no fue al Señor y le dijo, Señor, perdóname por sentir esto en contra de esa persona, por más justificación que tenga, por más que ella sea la culpable, la otra persona va y se acerca y dice, perdóname Señor, porque yo sé que tú no quieres que yo tenga ningún sentimiento en contra. Ese creyente debió haber hecho eso, pero no fue un creyente temeroso de Dios, fue un creyente descuidado, fue un creyente que no estuvo vigilante, que conociendo ese versículo de la Biblia, no lo cumplió. Ese creyente le abrió la puerta a Satanás aquel día y se metió Satanás. Y si no confesó su pecado al día siguiente, no sé, y sigue así, ya el enemigo se metió. Y el enemigo entró para esclavizar, no entra para jugar, el enemigo entra para robar. Y el error grande fue no haber confesado su pecado. Entonces, otro típico error cuando un creyente pierde su libertad es cuando vuelve al entretenimiento, vuelve a las distracciones, vuelve a buscar entretenimiento. ¡Ay, qué lindo, qué bonito esto, qué distraído, qué atractivo esto, que lo otro! Vuelve a hacer lo que quiere. Cuando el Señor lo libertó de allí, la naturaleza pecaminosa justamente hace que uno haga lo que quiere. Cuando vuelve a disfrutar de lo que el mundo le ofrece, ¿verdad? Ese es otro caso. Y no lo suelta. Y comienza a ver una vez a la semana. Después 2 veces a la semana. Después 3 veces. Es un poquito más que entretenido esto. Cayó en la trampa. Ese creyente está a punto de ser esclavizado. Y si no cambia en una semana o 2, ya está esclavizado otra vez. Y no se dio cuenta. El enemigo se metió. Otro caso, cuando un creyente se ofende por algo que le dicen, o porque no lo invitaron a una reunión, se ofende. Este creyente se justifica en su ofensa, en haberse ofendido, y señala a la otra parte como culpable, como responsable, y se ofende. Y cree pues que como que Dios le va a dar la razón. Sí, mi posesión, él es el malo, el otro es el malo de la película, yo soy el bueno, el Señor seguramente está conmigo. Ese creyente se justifica, culpa a la otra parte. No, hermano, no, hermana, el Señor está mirando tu corazón y quiere que guardes tu corazón. El Señor quiere que tú tengas misericordia hacia la otra parte, no que te ofendas. El ofenderse cae si le abres la puerta a un espíritu inmundo. Un creyente que se ofende ya le abrió la puerta a un espíritu inmundo que tiene que confesar su pecado y pedirle perdón al Señor por haberse ofendido. Pero como no lo hizo, este creyente le abrió la puerta. Hermano, las iglesias están llenas de creyentes así, ofendidos, creyentes que se enojan y mantienen su enojo porque se justifican, ¿verdad?, por lo que dijo la otra parte. Y así, intolerancia. Un creyente que no tolera las faltas de los demás, ya sea el desorden, la suciedad, el descuido, las palabras de otros, el comportamiento de otros, no lo tolera y se molesta. Otra vez lo mismo, mantiene molestia en su corazón. No guardó su corazón, no fue temeroso de Dios, en cuidarse, en estar vigilante, temeroso de cumplir el pacto con Dios, de serle fiel a Él, aquel que fue fiel conmigo. No fue fiel, no se dedicó
a ser vigilante, eso no le dio esa importancia. Fue desenfocado por el enemigo, cayó en trampas. Culpa a otros. Se queja. Otro tema es la queja. Cuando un creyente se queja, fatal la queja. No hay lugar a queja. Porque nosotros tenemos que tener un corazón agradecido siempre al Señor. Y cualquier problema que tengamos, presentárselo al Señor. No hay lugar a la queja. La queja es como decirle a Dios que Él es injusto. No hay forma de quejarse, nosotros somos bendecidos. Hermano, todas estas son faltas graves de cosas pequeñitas. Y cuando esto continúa ya en el creyente, ese creyente se irrita fácilmente. Ya cualquier cosa que le digan se molesta, reacciona mal. Ese es un creyente que es una señal de que ya el enemigo lo esclavizó. Ya el enemigo está adentro. Ya se asentó el enemigo y está dominando, está controlando. Ya ese creyente se fastidia por todo, malhumorado, contencioso, lamentablemente, hermanos. Fíjese, a continuación voy a leer unos versículos que el Señor ha puesto en mí esta mañana y que yo no tenía pensado ponerlos, son un tanto fuertes, de esto no se habla en las iglesias, pero ahí está. Fíjese, usualmente cuando un creyente se cae en pecados, habiendo conocido de la palabra, habiendo sido hecho libre, habiendo estado caminando bien con el Señor, comienza a abrirle la puerta al enemigo nuevamente y da lugar al diablo en su vida. Usualmente nosotros nos enfocamos en el pecado y en abrirle puertas al enemigo. Y ahí nos enfocamos en ese tema. Pero ahora vamos a ver cómo lo ve Dios esto, del lado del Señor. Cómo ve cuando un creyente que Él había libertado, cuando el Señor había libertado, viéndolo desde el lado del Señor. ¿Cómo lo ve el Señor cuando ve un hijo suyo? ¿Verdad? Un hijo suyo, una hija suya que otra vez vuelve a caer en pecado, que otra vez le abre puertas al enemigo. ¿Qué dice la Escritura de eso? En Mateo 12, 43, un versículo que conocemos, pero que sigue siendo poco estudiado. Mateo 12, 43 a 45, dice así: cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega a la casa y halla la casa desocupada, barrida, adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto lo dijo Jesús. Pero a continuación, ¿Jesús qué dijo? A continuación de esto dijo: así también acontecerá a esta generación perversa, o a esta generación malvada. ¿A quién se refería Jesús con esta generación malvada? ¿A quiénes? ¿A criminales? ¿Asesinos? ¿Generación malvada? ¿A quiénes se refiere? Está hablando de los creyentes, que le dieron lugar al diablo a pesar de que estaban caminando bien, eran hijos del Señor. El Señor había puesto su Espíritu Santo en ellos, tal vez. Estaban caminando bien, conocían de la palabra y le abren puertas al enemigo y su estado postrero resulta peor que el primero. Jesús se refiere a ellos como esta generación malvada. ¿Se da cuenta? Así es como lo ve el Señor. El Señor no dice: así será con esta sierva mía que se ha descuidado. No dice así. Dice generación malvada. En Hebreos 10, 26, en Hebreos 10 del 26 al 29. Hebreos 10, 26. Vamos a Hebreos 10, 26. Dice así: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por nuestros pecados. Aquí está diciendo algo muy importante, que es que si después de haber recibido el conocimiento de la verdad pecamos, voluntariamente, dice una traducción, pecamos haciendo ejercicio de nuestra voluntad, ya no hay sacrificio por nuestros pecados. O sea, no tenemos salida de ahí, dice. Solo queda una terrible expectativa de juicio. El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Le está hablando como si fueran son enemigos de Dios, así los llama, enemigos de Dios. Anteriormente, este es el apóstol Pablo hablando, en el anterior versículo de
Mateo era Jesús hablando de esta generación perversa, ahora le llama enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría, continúa diciendo en Hebreos 10:28. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés, o sea, cualquiera que pecaba, cualquiera que no cumplía la ley de Moisés, moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, el que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y ha ofendido, afrentado al Espíritu de gracia? Mire cómo le llama el apóstol Pablo a aquellos que, conociendo de la palabra de Dios, conociendo de la verdad, se apartan de ella. ¿Cómo le ha hablado? ¿Cómo le ha llamado? Estos son los que han pisoteado al Hijo de Dios. Han profanado la sangre de Cristo, la sangre del pacto. Han insultado, han ofendido, han afrentado al Espíritu Santo. Así lo ve el Señor, hermano. Así lo ve el Señor. O sea, esto es algo serio. No es cualquier cosa. Fíjese. Están descuidando un tesoro muy grande, muy grande. La salvación, la libertad, es un tesoro incalculable. No tiene precio. Es algo tan valioso y que nosotros tenemos que defender, tenemos que pelear, tenemos que luchar por mantenernos en eso que Jesús nos ha regalado. Esto fue un regalo de Jesús para nosotros, la libertad, pero para Él no fue un regalo, hermano. Para nosotros es un regalo, pero para Él no. Él tuvo que pagar un precio muy alto. Usted no puede ser que ignore el valor de lo que el Señor ha hecho por usted. Jesús pagó un precio muy alto por darle esta libertad a usted, y es una libertad que usted está descuidando. ¿Por qué? Porque se ofende, o porque se queja, o porque se distrae. Así le roba el enemigo. Esto, ¿cómo lo ve el Señor? Ay, que mi hijo se ha descuidado. No, yo lo voy a ayudar. Generación perversa, generación malvada. Están pisoteando al Hijo de Dios, han profanado la sangre de Cristo, han ofendido al Espíritu Santo. Así lo ve el Señor. ¿Por qué? Porque hay alguien que fue enviado a pagar para que usted pueda ser salvo, y usted no está teniendo temor de Dios. Usted no está velando por cuidar esa salvación. Usted no está haciendo conforme a lo que debería hacer, teniendo en cuenta lo que se ha hecho por usted. No está valorando el sacrificio. No está valorando, según el versículo que estamos viendo, Hebreos 10, 26 al 29, Mateo 12, ¿verdad? Los versículos que hemos visto, el 43. No, hermanos, Jesús y el Señor lo ven esto con mucha seriedad. Con mucha seriedad. Además, hay otro versículo más. En Hebreos 6, voy a ir a Hebreos 6. En Hebreos 6, dice en el verso 4, en Hebreos 6, 4 dice, es imposible, Hebreos 6, 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, es decir, hemos disfrutado de bendiciones del reino de Dios, ¿verdad? Y que recaen y recayeron, o sea, después de esto, después de haber degustado de la palabra de Dios y de los poderes del reino de Dios, recaigan, que una vez vuelvan a ser renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a ofensa, a burla. Ahora otros adjetivos más, pone como que alguien que hace eso, alguien que a pesar de que conoce la palabra de Dios se aparta, es como que estaba exponiendo a Jesús a burla, es decir, como que ha muerto en vano.
ha muerto en vano. ¿Qué dice? Y lo que dice en el versículo 6 es que, Hebreos 6:6, es que es imposible que puedan ser renovados para arrepentimiento. Es imposible que puedan arrepentirse. O sea, le estoy hablando a creyentes que han estado caminando bien con el Señor y se han vuelto a abrir puertas. Estaban bien con el Señor y vuelven a abrir puertas al enemigo. Dice que no van a llegar al arrepentimiento. Eso es lo que acaba de decir. Porque es una ofensa muy grande al Señor. Lo hemos visto en todos estos versículos. Eso el Señor me lo ha puesto esta mañana. No lo tenía pensado ponerlo, pero ahí está. Todo lo que venga del Señor, yo soy un instrumento nada más. El Señor, así lo ve el Señor. Y esos creyentes no llegan al arrepentimiento, hermano. No pueden arrepentirse. Eso dice en la Escritura. Eso significa que por más que dan vueltas, no logran salir de esa situación. El enemigo los tiene atrapados. El enemigo los ha hecho prisioneros y el Señor no les concede el arrepentimiento. No les concede el arrepentimiento. Es decir, con esta palabra que hemos leído, ese creyente está, su salvación está, no la tiene, ha perdido su salvación. Ha perdido su salvación. Suerte que están vivos hoy día. Si se hubieran muerto ayer, no estarían en el cielo. Según este versículo. ¿Qué salida tenemos entonces? Porque el Señor siempre da una salida. Siempre da una salida, Señor. Pero no está en estos versos. No está aquí. Aquí Pablo ya no habla de salida. Pablo es bien categórico. Aquí dice que estos creyentes, lamentablemente, ya fueron. Están en la expectativa de juicio. Felizmente, gracias a Dios, la palabra de Dios sí nos da otra salida. Y esa única salida que nos queda es clamar al Señor. Porque ese creyente dice que no va a poder arrepentirse. Es decir, ¿qué significa esto? Que no va a poder arrepentirse, que el arrepentimiento se lo concede el Señor. Significa que este creyente, por más que intente, va a seguir volviendo a caer. Que dice que se arrepiente y otra vez vuelve a caer. No llega al arrepentimiento. Un arrepentimiento es no vuelvo a hacer esto y se mantiene y lo logra. El Señor le concede. No, en este caso no se lo concede. No llegan al arrepentimiento, según lo que hemos visto en Hebreos 6:6. No tiene salida. ¿Por qué? Porque el versículo que vimos en Mateo, que acabamos de ver, Mateo 12:43, que cuando estos espíritus que salieron del cuerpo vienen con quién, vienen con otros peores, dice, ¿no? Volveré a casa de donde salí, dice, ¿no? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entran y moran allí. Y el postrero estado de ese creyente es peor que el primero. Es decir, si un creyente le abre puertas a espíritus inmundos después de haber estado caminando bien con el Señor, su estado es peor que el anterior. ¿Por qué? Porque estos espíritus inmundos vienen con espíritus de mayor nivel, de mayor peligrosidad, peores, que son más difíciles. Este creyente no tiene salida ahí. No tiene salida. Porque ahora le han puesto, el enemigo se ha asegurado de que no se escape. Lo único que le queda, la única salida de este creyente y su única salida para salvarse es que tiene que apelar al teléfono de emergencia del Señor, que es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Entonces allí sí el clamor de Dios, el Señor no pone ninguna condición. Simplemente el Señor liberta. El Señor le va a libertar y usted que me está escuchando, si está en esta situación, usted tiene que clamar al Señor. Si no, su salvación ya la perdió y está en peligro usted. Todo creyente que ha vuelto a practicar el pecado, hermanos, se le han puesto espíritus peores y no logra arrepentirse, por más que lo diga de boca, no logra concretar el arrepentimiento. Aquí la palabra ha sido bien clara, hermano. Ha ofendido al Espíritu de gracia, ha pisoteado la sangre de Cristo, ha pisoteado a Dios, profanado la sangre de Cristo, porque ha despreciado un tesoro muy valioso que es la libertad, la salvación. Fíjese, el reino de los cielos, hermano, hermana, solamente es para los que pelean. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, solamente los que pelean por su mantenerse en libertad, son los que entran. Ellos son los únicos que se van a mantener. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Se arrebata esto. Es decir, esto se gana a pelea y lucha. ¿Por qué? Por simplemente no volver atrás, no volver a aquello.
de lo cual el Señor lo libertó. No vuelva a practicar las mismas cosas, no vuelva a hacer su voluntad, no vuelva a hacer lo que quiere. Es eso, es decir, no, yo corto con esto y ahora solamente voy a hacer la voluntad de mi Señor, porque Él se entregó por mí, Él se rindió, Él se entregó su vida por mí para hacerme libre, yo me entrego a Él ahora. Es ese pacto de fidelidad que usted está firmando con el Señor, y eso se corrobora en el bautismo, ¿verdad? Cuando uno firma su pacto de fidelidad, su compromiso y dice, Señor, yo a partir de ahora yo solamente voy a hacer tu voluntad. Tú diriges mi vida, yo ya no la mía. Ese es el compromiso que uno firma con el Señor para siempre. Y ahí es donde uno tiene que estar vigilante para no salirse de ello, porque el enemigo ahí va a estar para hacerle daño. Y lamentablemente el Señor ve muy en serio esto, porque el Señor espera que nosotros valoremos lo que hizo Jesús por nosotros y que peleemos por esta libertad. Y no le demos lugar al diablo. Amén. El Señor no ve esto con misericordia, es decir, su misericordia siempre está, pero no vaya a creer que el Señor va a aplicar lo que dice en su palabra, tal cual hemos leído. Así que a usted le queda clamar a Dios, y clamar, y el Señor le va a libertar. Tal vez no en la primera, no sé cuántas horas tengo que estar ahí, pero métase con el Señor y el Señor lo va a hacer libre. El Señor lo va a hacer libre porque eso es lo que dice la Escritura. Es Jeremías 33, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que no conoces. Amén. El Señor le va a dar libertad y le va a dar conocimiento de la verdad, de una verdad que usted no conocía. Le va a abrir los ojos, le va a abrir el entendimiento espiritual y se va a dar cuenta de que dónde estuvo usted el error que estaba cometiendo. El Señor extiende su misericordia nuevamente hacia usted, hermano o hermana, para sacarlo de esa situación. Pero no se quede como está. Vaya a clamarle a Dios para que lo haga libre, porque el arrepentimiento no le va a funcionar, dice la Escritura. Porque usted decidió volver a su vómito. Fíjese, Jesús fue muy exigente con los fariseos, ¿Por qué? ¿Por qué los trató más duramente a ellos que al resto? Porque se supone que ellos sabían y conocían de la palabra de Dios, y fue muy exigente porque Él esperaba que ellos cumplieran la palabra y no fue así. Fue muy exigente con los fariseos. ¿Con quién cree que va a ser más exigente el Señor? ¿Con los fariseos o con nosotros? ¿Quiénes conocen más de la verdad? ¿Los fariseos o nosotros? Nosotros, en esos tiempos, todas las iglesias han sido expuestas a mayor revelación. Todas las iglesias conocen más, conocen las faltas de los fariseos, conocen en qué se equivocaron. El Señor va a ser más exigente con nosotros, hermanos. Y el ejemplo que nos ha dado Jesús de exigencia con los fariseos es que así va a ser con nosotros. El Señor va a ser así con nosotros. No crea que va a pasar por alto nuestras faltas. No, porque Él es un Dios justo. Así que este mensaje yo creo que el Señor quiere despertar a usted para que no sea engañado y no crea que el Señor le va a pasar por alto a usted sus pecados y que simplemente sigue usted bien con Él. No caiga en trampas. Usted ha vuelto a ser esclavizado por el Satanás y usted está practicando nuevamente pecados. Y el Señor le va a hacer saber eso a usted. El Señor siempre está dispuesto a respondernos. El Señor siempre está dispuesto a abrir sus brazos a nosotros. ¿Qué va a hacer usted con este mensaje? ¿Qué va a hacer usted? El Señor está tocando la puerta de su corazón para que usted reaccione. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué le parece este mensaje? ¿Cómo lo recibe usted? ¿Le gusta? ¿No le gusta? El Señor quiere que usted reaccione. El Señor, ya voy a terminar con esto, voy a recordar algo que mencioné al comienzo, que el Señor ha venido, el Señor envió a su Espíritu Santo, hermano, hermana, para levantar una iglesia fiel a Él, levantar una iglesia sin mancha ni arruga. Y solamente necesita algo, necesita solamente corazones dispuestos, corazones que se abran y que se entreguen por completo a Él, que no dejen ninguna parte ahí guardadita, no, que se abran totalmente su corazón y que le dejen entrar a Él para que Él haga libremente y saque todo lo que haya que sacar, todo. Amén. Depende de usted. El Señor quiere que usted sea parte de su ejército. El Señor quiere que usted
reciba este consejo y tome esas acciones. ¿Cuál es? Si su caso es de aquel que se ha apartado del Señor, que ha vuelto a abrir las puertas al enemigo, usted tiene que clamar a Dios, hermano. Tiene. Y una vez que clame a Dios y que Dios lo liberte, métase en serio con el Señor y sea vigilante, vele y ore, no deje que nadie le robe su salvación nunca más. Preciado tesoro que costó mucho a Jesús. A nosotros no nos costó, a Él le costó. Y por eso el Señor, el Padre, está mirando quiénes son los que valoran lo que Jesús ha hecho por ellos. Quiénes son los que valoran, los que deciden realmente serle fieles a este Jesús, serle fieles a este Señor maravilloso que entregó su vida por nosotros. Dios está buscando creyentes que no renuncien a las pruebas, que se sometan, que se dejen procesar. Está buscando creyentes. El Señor va a probar a los creyentes y va a rescatar a aquellos que pasen por todas las pruebas, aquellos que no se rindan, que sigan adelante, aquellos que no se quejen. Va a probar nuestra fidelidad. El Señor está buscando levantar un ejército de gente fiel a Él, no gente que le abandone, como los ángeles que le abandonaron, que se rebelaron. Si una persona aquí en la tierra se rebela, se queja, esa persona no sirve para el reino de los cielos, porque le va a abandonar a Dios allá. Lo va a abandonar como lo hicieron los ángeles. Señor, quiere una iglesia sin mancha ni arruga, y usted no califica, ni yo tampoco. Pero lo único que necesita el Señor es corazones rendidos. Y Él cambia nuestro corazón, nos quita la naturaleza pecaminosa y nos pone un corazón nuevo que sí quiere agradar al Señor. Eso es la forma. No que usted puede o yo no puedo. Ninguno puede. Es solamente cuando usted decide abrirle su corazón y no se aferra a nada de usted. Ya usted decide cortar con usted, se niega a sí mismo. Ya no hay nada que yo quiero, que yo voy a hacer esto, que a mí me parece. Ya no, usted muere a eso, renuncia a su voluntad, a la naturaleza pecaminosa. El Señor le da una nueva naturaleza y esa naturaleza sí quiere obedecer al Señor, sí quiere hacer la voluntad del Señor. ¿Quiere ser parte de este equipo usted? Levante su mano allí donde está. Levante la mano y dígale al Señor: Señor, yo quiero ser parte de ese equipo y yo en este momento decido renunciar a mi naturaleza pecaminosa y a todo lo que tenga que ver conmigo. Renuncio a mi yo. Ya no hay que yo quiero, que yo voy a hacer esto, que me gusta, que esto lo que voy a hacer a mi voluntad, a mi manera. Ya no más, Señor. Renuncio yo. Ahí el Señor está viendo. ¿Quién levanta su mano allí? Yo no lo veo, pero Él sí lo ve. Gracias a Dios Padre Santo. Dios Todopoderoso. Yo levanto mi mano para decirte: Señor, aquí estoy, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida. Yo renuncio a hacer mi voluntad. Yo renuncio, Señor, a todo lo que tenga que ver con yo quiero, con distracciones, con mi entretenimiento, con las quejas, con el enojo, con ofenderme. Renuncio a todo eso y no más en mi vida, Señor, no más. Decido ahora morir a mi naturaleza pecaminosa. Te ruego, Jesús, que entres en mi vida y saques todo eso a lo que yo estoy renunciando ahora. Y cuando vuelva a mí, quiera volver a entrar, yo les voy a decir que no, porque ya tomé una decisión hoy día por ti, Jesús. Por ti. Gracias, Señor. Yo no quiero seguir viviendo en esclavitud. No quiero perderme, Señor, del reino de los cielos. No quiero, Señor, te ruego, Señor, aquí en este momento, tomo mi decisión por ti. Y a partir de esto, termina este servicio y, hermano, usted póngase a clamar al Señor. Usted que le ha fallado al Señor y que no logra concretar su arrepentimiento, clame al Señor hasta que el Señor le haga libre, y lo va a hacer. Gracias a Dios Padre Santo. Gracias, Señor. Bendito sea. Gracias porque siempre nos das una salida, Señor. Siempre. Tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Nosotros nos equivocamos siempre, una y otra, pero tú siempre tienes una salida para nosotros, y la salida eres tú mismo, Señor. Tú nunca rechazas a un corazón que viene contrito y humillado. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Ahí estamos, Señor. Ahí estamos, Señor. Vamos a dar ese paso, Padre. Vamos a dar ese paso. Yo realmente le pido al Señor que rompa todo engaño, Señor, que abra el entendimiento de las personas que han escuchado este mensaje, o que lo escuchen, Señor, para que lleguen a esa libertad, Padre, y nuevamente puedan ser libres, Señor, de esta esclavitud de Satanás, de estas obras de las tinieblas que tienen atados y esclavizados a los creyentes, Señor, creyentes que el Señor ha venido a buscar, ha venido a salvar, y el enemigo ha vuelto a esclavizar
En el nombre de Jesús te pido, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toca los corazones, Señor. Muévelos a ellos a que den ese paso, Señor. En el nombre de Jesús te pido. Y a usted, hermano, hermana, vaya a buscar al Señor. Ábrale su corazón. Y ahora sí, clame al Señor una y otra vez, el tiempo que sea necesario. Pase horas ahí con el Señor y el Señor le va a libertar. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este mensaje que ha sido dirigido por ti. Un mensaje duro, un mensaje que no se escucha últimamente en las iglesias. Estos versos ya yo no los escucho en prédicas al menos. Duros, difíciles de procesar, Señor, pero que es verdad y ahí está, Señor. Es verdad para dar libertad, porque Jesús ha venido a darnos libertad. Todo lo que sea libre es porque el Hijo del Hombre lo ha hecho libre. Todo aquello que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y la verdad os hará libres. El Señor nos ha hablado su verdad el día de hoy. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Hasta aquí este tiempo, hasta aquí este mensaje. Me despido de ustedes. Hasta la próxima reunión. Dios les bendiga. Amén.